¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe en una nueva emisión de El Foco. Le doy la bienvenida también Hola. a mi querida Beca Duncan. Nos encontramos en la antiquísima Plaza Juan José Bas, una plaza al oriente de la antigua ciudad, arañando ya justo en el corazón, diría yo, de lo que conocemos como el barrio de la Merced, arañando las afueras de la ciudad en algún momento, una plaza que fue bautizada de ese modo, con ese nombre, en 1868, en honor al gobernador de la Ciudad de México que llevó a cabo la reforma. Entre otras cosas, es el que ordenó la destrucción de los conventos que tenían que caer cuando se llevó a cabo la desamortización de los bienes del clero. Un liberal furioso de aquellos años, el instrumento de Benito Juárez para esta operación, y desde entonces esta plaza lleva el nombre de Juan José Bas. Estamos caminando en este lugar, está a punto de caer la noche, vamos a hacer un segundo recorrido por los los lugares fantasmales de la Ciudad de México. Vamos a recorrer de la mano de Jesús Campos, quien nos acompañó en el programa pasado, otro extremo de la ciudad, cargado también de historias legendarias. Vale la pena recordar que esto se llama la Plaza de la Aguilita, es más conocida como la Plaza de la Aguilita. Se dice que hubo un monumento, una fuente con una imagen de una aguilita desde el siglo XVI, XVII, y que hay otra versión que dice que se instaló al comenzar el siglo XIX, pero en todo caso se instaló aquí estamos viendo una réplica de bueno, la aguilita. Y tiene una gemela, ¿no? Tiene una gemela que está en Santo Domingo. Así es. La instalaron en el siglo XIX, pero el aguilita porque recuerda, según la tradición, el lugar en el cual los aztecas vieron el islote en donde estaba la señal que ellos estaban buscando. El águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. De hecho, hay una plaquita por ahí que nos lo recuerda, mi querida Beca. Así que estamos en el que puede ser el lugar más antiguo, si la leyenda, si la tradición es cierta, el lugar más antiguo de la Ciudad de México, el lugar donde se da el deslumbramiento y donde se encuentra la imagen mítica, según la leyenda, la tradición mexica, que indicaría que sería el primer lugar de asentamiento azteca en los antiguos lagos de lo que hoy es la Ciudad de México, ¿no? Sí, así es. Bueno, pero esta versión también ya se ha desmitificado, según hay versiones que dicen que más bien las dos estatuas estaban en el Zócalo y bueno, después se trasladaron a otros espacios, ¿no? Sí. Cómo se va construyendo un mito. De Uh-huh. todas maneras, hay que recordar que sí estamos en el primer lugar poblado, en el primer barrio que se pobló, cuando los mexicas. Eso es lo maravilloso de las leyendas, pues que la mitad son construcciones imaginarias, pero todas ellas tienen un origen fincado en la realidad. Vamos a dar la bienvenida a nuestro Hola, guía. Jesús, ¿cómo estás? Jesús? Bien. Muchas gracias. Ya te repusiste del susto de la aventura nocturna Sí, estuvo bueno. Por el barrio de Tepito. Donde, por cierto, tuvimos varias escaramuzas, varias sorpresas, pasaron muchas cosas que no se vieron, pero un lugar pues que se ha vuelto muy peligroso y muy amenazante, ¿no? Así es uno de los barrios más peligrosos ahorita que hay en la Ciudad de México y bueno, pues también paradójicamente es un barrio fantástico. Bueno, tú nos decías que hay una relación directa entre los barrios donde hay altos índices de criminalidad y también donde hay muchas historias fantásticas, ¿no? O historias de fantasmas. Justo por eso estamos en uno de los 4 barrios, ¿no? Todos los fantasmas del porfiriato que se contaron en las hojas volantes, en las hojas que hizo un trabajo formidable Antonio Vanegas Arroyo, todas son de los 4 barrios, ¿no? De los 4 barrios de la ciudad. Ahorita estaríamos en San Pablo Teopan. Y este barrio tiene a unas de los espantos más importantes que hay. Todos los barrios, por ejemplo, en el barrio de La Lagunilla... Son 4 barrios. Cuepopan, es Cuepopan, Moyotla, Teopan y Atzacoalco. ¿Sí? Y, por ejemplo, en el barrio que estábamos la vez pasada, tenemos en San Sebastián Atzacoalco, tendríamos en la calle Moneda un fantasma, una casera fantasma, ¿no?
que refería en las notas volantes que había un fantasma que rompía los tendederos, dice, ¿no? Y un borrachito se envalentona una noche y va contra la fantasma y resulta que es la propia casera que se disfrazaba de fantasma para robarse la ropa de los tendederos, ¿no? Acá en San Pablo tenemos en la puerta de San Pablo, el puente de San Pablo, perdón, tenemos los misterios del espiritismo, ¿no? Que es un relato a unas cuadras. A unas cuadras. Sí, cruzando, por ejemplo, aquí llegaríamos. Y esta hoja volante de Antonio Vanegas Arroyo de 1894-95 nos refiere de unos espíritus chocarreros, ¿no? Esta palabra de espíritu chocarrero que también es muy, pues muy mexicana y que refiere a estos espíritus burlones, ¿no? Es un padre de familia que recibe pedradas dentro de su casa, ¿no? Pero no hay una explicación. Realmente llueven literalmente las piedras dentro de la casa. Entonces llama al gendarme, el gendarme va a ayudarle y resulta que el gendarme también resulta apedreado, ¿no? No encuentran solución a este espanto y hablan al jefe de gendarmes, que también resulta apedreado, ¿no? Al final de cuentas siempre se juega con esta idea de que los fantasmas realmente no son fantasmas, ¿no? Las hojas volantes de Antonio Vanegas Arroyo o las memoratas tomadas de la prensa y que hace un trabajo formidable esta Isabel Quiñones, pues nos dejan ver este falso fantasma, ¿no? Este fantasma que era pero no era. Quizá el más célebre de todos, nos dice esta Isabel Quiñones, es Pachita la alfajorera. Claro, ¿no? famosísima. ¿Por qué no damos un poquito de contexto del trabajo que tú has realizado? Que es, pues me imagino que es como un rastreo de las leyendas, de las historias de fantasmas en la prensa porfiriana y en las hojas volantes. En el programa anterior comentábamos que era una verdadera paradoja como en el momento en el que entra el positivismo, en el que empiezan a entrar los grandes adelantos, la luz eléctrica, el cine, el automóvil, los rayos X, el teléfono, el telégrafo, la locomotora, los elevadores, en ese momento en el que viene una revolución en el mundo, se afianza, parece arraigarse más que nunca la creencia en el más allá y hay un rebrote, digamos, de las historias del más allá. Así es que hay distintas formas de apropiarse de lo fantástico. Está, por ejemplo, estos escritores decimonónicos que buscan recuperar en el nombre de las calles esta ciudad que está cambiando vertiginosamente, ¿no? Entonces tenemos en todas las crónicas del siglo XIX pues estas referencias del nombre de las calles y cómo está cambiando la forma de la ciudad. Por otro lado, también tenemos esta manera científica ya de entender la aparición. Una vertiente que es pseudocientífica, algunos le llaman pseudofilosófica, es el espiritismo, ¿no? Entonces entra esta idea del espiritismo y después de la teosofía a decirnos que hay maneras de comunicarse con los espíritus, ¿no? Y esto también permea las capas populares y las capas acomodadas. Se vuelve una moda, ¿no? Tener sesiones espiritistas y todo eso también es algo que gustaba mucho entre la élite. Así es, y no solamente era de recreación u ocio, sino que también es una doctrina filosófica. En cuestión, por ejemplo, de Madero, la gente habla mucho de que el presidente Madero era una especie de iluso, ¿no? Que no entendía que le estaban viendo la cara por los charlatanes, siendo que el espiritismo en esa época, que entra con Refugio González en Jalisco, pues es una doctrina que viene de Allan Kardec, ¿no? Y que discípulo de Pestalozzi, que tiene toda una metodología para hablar con los espíritus y que no eran cualquier espíritu, también dicho sea de paso, ¿no? Hablaban con grandes espíritus como Platón, como Sócrates. Entonces a mí siempre me ha gustado cómo lo retrata José Mariano Leiva, ¿no? En el ocaso de los espíritus, cómo él habla de que, por ejemplo, Santiago Sierra tenía prácticamente tertulias con espíritus griegos, ¿no? Bueno, eso sería increíble, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y por otro lado está esta mecánica de todavía creer en lo sobrenatural,
que lo tienen muy arraigadas las clases populares, ¿no? Y por más intentos científicos de explicarles que eso no puede ser posible, ellos siguen, dentro de ellos sigue esta necesidad de creer que hay un más allá. Bueno, no hay que ir muy lejos. Estamos pasando junto a un lugar muy antiguo que es la Casa Talavera, que se atribuye a los marqueses de San Miguel de Aguayo, y pues uno basta entrar y preguntar, y cualquier persona te va a contar que algo vio, algo ocurrió. Cada viejo palacio del centro sigue teniendo aún hoy, en pleno siglo XXI, una historia fantasmal. Cada viejo palacio que se respete, pues dice tener un fantasma que sigue rondando por ahí. Nos hemos acercado hasta esta zona, estamos precisamente en esta zona que es, pues es hermosísima, muy cerca del convento de la Merced, muy cerca de los antiguos embarcaderos, de una zona de canales que ya fueron ahogados, y que nos hablaba, son los resabios de esta vieja ciudad que tenía calles de tierra y calles de agua. Esta misma casa frente a la que estamos tiene un patio trasero donde todavía se ve el acceso al lugar por donde entraban las trajineras o las canoas que surtían a la casa en los tiempos en que existían estos canales. ¿Hay alguna leyenda por aquí que...? De hecho, en esta esquina es el Callejón de la Danza o Callejón del Nahual, y se cuenta que aquí en la noche bailaban unos nahuales alrededor de una fogata, y que esto tenía completamente espantada a toda la población, ¿En ¿no? qué año pasaba? ¿En qué época? ¿En la hay época varios, virreinal? por ejemplo, Juan de Dios Pesa habla más o menos del siglo XVII en esta leyenda que él, a manera de poema, refiere de aquí del Callejón de la Danza, y Artemio de Valle Arizpe también habla de que puede que sea 16 o 17, pero lo que se sabe es que supuestamente aquí había bailes, ¿no? Y estos bailes eran de personas, de nahuales, ¿no? Esta idea de ente sobrenatural. O sea, actualmente, gracias a los estudios de Alfredo López Austin, de Báez Jorge, ¿no? Un investigador veracruzano, sabemos que, bueno, pues es muy complicado hablar de nahuales, ¿no? Sí. Pero acá esta leyenda los asocian con robarse a los niños, ¿no? Entonces los nahuales se pensaba que se robaban a los niños como las brujas, ¿no? Pero que, a diferencia de estos, ellos o los utilizaban para sus fines rituales o los ponían a vender cosas, los hacían prisioneros. Entonces es curioso, por ejemplo, en la versión de Juan de Dios Pesa, y es, yo creo, el poema más importante de Legendaria Fantástica que tiene Juan de Dios Pesa, porque hace un recuento de todas las supersticiones que él encuentra en su época, ¿no? Habla de que si un perro ladra es señal de mal augurio, que si una mariposa negra, que esto es muy conocido, pasa, es señal de que se va a morir alguien, que no te cases en Marte. Y esa ¿no? superstición sigue vigente, ¿no? Sí, claro, yo sé de mucha gente que le tiene ese miedo a las palomillas. Sí, claro, ¿no? En serio, es una belleza el poema, porque va diciendo todas las supersticiones y al final dice que se encuentran con que estos nahuales pues eran humanos, ¿no? Que un español se envalentona y logra ver que estos no eran seres sobrenaturales, sino que eran pues una especie de brujo, una especie de chamán, le llamaríamos en antropología, y que, bueno, estaban haciendo sus cultos prehispánicos. Lo curioso del caso es que yo, hablando con las personas encargadas de aquí de Casa Talavera, que llevan un proyecto de rescate bastante interesante, han encontrado figuras ligadas a la brujería y las han desenterrado. Están haciendo ahorita todo un rescate de estas figurillas. Tienen una increíble de un mulato del siglo XVI, una figurita así, que iba en los amarres, ¿no? Que se hacían las mujeres, y que esto era una especie como de brujería que se le quería hacer a alguien, ¿no? Entonces, pues aquí se une la fantasía con la realidad, claro. Porque el material arqueológico que han descubierto los colegas de la UACM, pues nos refiere que sí hubo actividad de brujería, pero no como lo cuenta la leyenda del Callejón de la Danza. Bueno, y esto tiene algo que ver con, hablas de nahuales, con el hecho de que esto ya era barrio de indios, o sea, claro. Es como esa permanencia de las... Yo creo que es algo de más atrás, porque es una zona de templos, y de hecho su nombre tiene referencia con la existencia de temazcales. Claro, entonces era un lugar ceremonial.
era un lugar donde se efectuaban determinadas ceremonias, probablemente, como sabemos, muchas de ellas se hacían danzando. Claro, Entonces, claro. yo creo que de ahí Sí. puede llegar, porque ya arqueológicamente se ha determinado la existencia de estos basamentos y la existencia de estos antiguos temazcales. Entonces, de ahí si le sumas el callejón de la danza, pues ya te puede dar Claro. un contexto de algo. Es que, digamos, el mundo azteca desapareció, pero no desapareció de un día para otro. No, claro, las El- costumbres la siguieron. ciudad sí fue arrasada a lo largo de unos años, pero en lo que una o dos generaciones se adaptaron, hubo un momento pues muy extraño que no podemos imaginar claramente cómo fue, en el cual seguía viva la cultura, la memoria cultural de los sometidos, y se estaba generando ya la nueva... Pues es el sincretismo, ¿no? Del Sí, que siempre hablamos. Claro. pero imagínate, después de un choque tan brutal como fue la conquista, el arrasamiento de tu propia ciudad realizado por tus propias manos. Es como si nos conquistaran y nos dijeran, bueno, necesitamos los materiales de la Ciudad de México y ustedes van a empezar a tirar los edificios para darnos los materiales que necesitamos para construir la Sí, ciudad y que vamos a ustedes la hacer van a construir. nosotros. Por eso era la tristeza, por eso era la depresión brutal que debió haber tenido y el sometimiento que debió haber tenido el pueblo mexica, pero quedaban vivas o se seguían perpetuando muchas cosas intangibles, pues que esas no habían muerto, que no habían desaparecido, y por ahí se van dando, como decías muy bien, Beca, estos sincretismos que vuelven tan increíble. Sí. Tan increíbles, perdón, los relatos del pasado, ¿no? Así es, como bien señalas, esta zona de Temazcales pues da estas dos ciudades, la ciudad real y la fantástica, ¿no? Por ejemplo, en la calle de La Quemada, platicaba igual con los encargados de aquí de Casa Talavera, me decían, pues es un temazcal, ¿no? Y la leyenda Sí, sí. cuenta de esta mujer que se quema la cara. Era tan bella y estaba asediada por los celos. Ella quería bien a su enamorado, pero él era tan celoso porque la belleza de ella se había vuelto trágica. En lugar de ser un don, se había vuelto una cosa terrible. Todo el mundo la asediaba, había pleitos, había problemas, etcétera. Y entonces hacen la leyenda que tiene un dejo pues, casi griego, casi clásico, de que decide quemar su belleza en un brasero para terminar con estos problemas, con estos líos. Pero esto significa cómo pues no la moral, la cultura occidental se impone sobre una ciudad que tenía sus propios códigos y nos da, pues, lo platicábamos la vez pasada en el caso de La Llorona, ¿no? Así es. Bueno, ahorita seguimos con estas leyendas, hay que hacer un pequeño corte. Llegamos a República de Uruguay en la parte que se llamó la Puerta Falsa del Convento de la Merced. Qué bonito, la Puerta Falsa. La puerta falsa, como lo comentábamos alguna vez, era la puerta trasera de los conventos, la puerta por la que entraban los productos que servían para la manutención de esas instituciones. ¿Por qué nos trajiste aquí? Aquí hay uno de los relatos más interesantes que tenemos del México moderno. Lo escribe ni más ni menos Gerardo Murillo, doctor Atl. Él hace un libro formidable que se llama Gente profana en el convento. Lo edita Ediciones Botas por ahí de mediados del siglo XX. Y este libro habla de un espanto que ocurrió aquí en el convento de la Merced. Recordemos que para esta época revolucionaria, pues el convento estaba prácticamente semiabandonado, y doctor Atl, después de una mala elección de partido revolucionario
apoyando a Carranza, termina siendo una especie de vagabundo de la Merced. Él come fruta podrida, cuenta, ¿no? Vende, con la ayuda de los niños, vende cosas y come esta fruta. Y resulta que uno de sus soldados termina siendo portero de este convento. Ángel Gutiérrez se llama este portero, y cuando ve a Dr. Atl, inmediatamente pues lo acoge, lo rescata de la calle. Y él se queda a vivir un tiempo en el convento. Inmediatamente que lo acoge, le comenta que en una grieta un fraile suele salir, una sombra suele salir de esa grieta, y que es la de un fraile. Este señor vivía con su esposa María y con 2 hijos. También les cuentan la familia, Dr. Atl, que era verdad. Y un coronel y un ayudante que también estaban metidos acá, también habían visto al fantasma, pero lo habían visto de una manera no tan pasiva. El militar tenía esta obsesión de ver al fraile y matarlo. Cuenta este Dr. Atl que es curioso cómo Ángel, el portero, tenía la idea de que era una sombra, que era líquido, cuenta este Dr. Atl, mientras que el militar pensaba que era real y que había que asesinarle, ¿no? En un sábado que este portero Ángel Gutiérrez se va a Azcapotzalco, cuenta, Dr. Atl se queda solo porque también el militar y su ayudante se van a Estado de México a buscar unos criminales. Y él, después de comer pancita con los agachados, como dice Tintán, regresa acá y encuentra completamente solo el espacio del convento. Él le dice profano, dice gente profana entró al convento, porque lo veía como un sacrilegio, ¿no? Es este momento en donde están irrumpiendo un lugar sagrado, y en esa reflexión es cuando oye un portazo terrible, ve al militar enfadadísimo que va hacia su cuarto y se queda en la grieta. Cuando se queda mirando la grieta, saca el revólver que traía y dispara una vez, ¿no? Después la cara se le transforma y dispara otras 4. El ayudante cae desmayado, y cuenta Dr. Atl, que estaba en el primer piso, que él nota cómo empieza a levantarse la cara del militar y pareciera que alguien lo tiene del cuello, cuenta Dr. Atl. No alcanza a ver nada. No alcanza a ver absolutamente nada, solamente ve cómo va cayendo despacio, como si alguien lo retuviera del cuello, y después se desploma, ¿no? Trata de llamar a los policías, al cuerpo de gendarmería que estaba atrás, y llega Ángel, que escucha las descargas de la pistola, le dice, ¿qué pasó? Pues el militar se volvió loco, le responde, empezó a tirar hacia la nada. Y dice Ángel, fue el fraile, esto tenía que pasar, esto tenía que pasar. Ya, obviamente, llega el cuerpo de gendarmería y los llevan a rendir declaración. Pues imagínate nada más en qué predicamento se pone el pintor al decir, pues lo estranguló, pues nada. Exactamente. Pues era el primer, nada más estábamos solos él y yo, se convierte en el primer sospechoso, lo llevan al Ministerio Público, etcétera. Pero este relato está lleno de cosas perturbadoras. Por ejemplo, la idea de que desde la exclaustración de los bienes el espacio había quedado abandonado. A diferencia de otros lugares que se habían convertido en vecindades, que se habían convertido en habitaciones, queda la sensación de que este lugar estaba vacío desde la década de los 70. Entonces llevaba 30 y tantos, 40 años en ruinas, cayéndose, inhabitado y poblado pues, por estas presencias, según esto. Hay un debate que dice que pues, el doctor Atl le metió de su cosecha, le metió mucha fantasía a ese relato, y que no lo debemos tomar como un relato histórico. Pero de lo que estamos hablando es de relatos legendarios, así es que no importa, simplemente está registrado. Y yo creo que con todo y que es un relato que obviamente tiene una estructura narrativa muy poderosa, porque es muy impactante leer a Gerardo Murillo, aparte de eso, sí nos habla de este ambiente, ¿no? Este ambiente que se vivía en estos barrios y estas ideas que seguían presentes, ¿no? Justo cuando hace la declaración, él dice, ¿qué es lo que vio? ¿Me puede asegurar que nada más estaba usted, el ayudante y el militar? Y
responde de una manera muy hermosa, muy narrativa. Dice, yo lo único que le puedo decir es que lo que ahorcó al fraile, lo que ahorcó al militar, no se veía, ¿no? Y siempre juega con esta ambigüedad de si era el fantasma o no. Pero lo interesante de Dr. Atl, y por eso lo creo de relevancia también histórica, es que todo el tiempo está pensando en la aparición, ¿no? Todo el tiempo está diciendo, Ángel los ve como una sombra, ellos lo ven como sólidos los fantasmas. Yo creo que la voluntad de las personas no debe ser tergiversada. Si él me dice que vio el fantasma, es probable que lo haya visto. Cita a Santo Tomás de Aquino para hablar de esto, ¿no? Porque es una persona muy culta, ¿no? Y al final del día él nos brinda lo que para él es una aparición, que es que se abra la puerta de la azotea en donde él vivía, ¿no? Que corra el aire y que un perro huye a la luna, ¿no? Bueno, y es que él también estaba muy metido en esto de la teosofía, ¿no? Así Justamente es. lo que estábamos platicando hace un momento. Así es, junto con Nahui Olin, que hicieron el programa pasado, son personas que ya están metidas en una dinámica de entender las apariciones mucho más compleja o distinta al menos que la católica. Estamos hablando de que ya hay distintos relatos que ya no vienen de la misma tradición, ¿no? Ya no vienen de tradiciones católicas, sino también de estas ideas que se tenían por Elena Petrona Blavatsky, ¿no? Y por Allan Kardec, que bueno, pues este mundo era visible, ¿no? Y que también era una forma de rechazar el materialismo que había, ¿no? Hay un párrafo de Gentes Profanas en el Convento en donde Dr. Atl dice, si seguimos haciéndole caso a los judíos, dice, vamos a terminar como dice Das Kapital, ¿no? Habla literalmente del libro de Karl Marx, ¿no? Porque la teosofía es de las pocas doctrinas que hablan abiertamente su rechazo al comunismo, ¿no? Bueno, Al también ahí se socialismo. ve en lo que terminó Dr. Atl, que sí es más cercano al fascismo que Así cualquier es, otra cosa, así es. ¿no? Bueno, les quería contar sobre un espanto. Les contaba que era el más espantoso suceso de todo el porfiriato, refiere Isabel Quiñones, y que es el fantasma de Pachita el alfajorera. A mí me gusta mucho porque, bueno, aparte que lo ilustra José Guadalupe Posada, nos deja ver esta idea también. Ahí está la ilustración de ella, ¿no? Esta es es Don Pero Juan ese Manuel. no es la de... Espanto, Sombras y Siluetas, ya, se ya. llama este. Es muy bonito, ¿por qué no lo compartes aquí? Sí, claro, claro. Bueno, y esta ilustración de Posada, de Pachita, hay que decir que está en la colección del Museo Metropolitano de Nueva York, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? De hecho, actualmente Impresos Populares Iberoamericanos, que es un proyecto que trae la doctora Mariana Macera, está recuperando todas estas hojas volantes, cuadernillos, folletos. Es una cosa muy interesante que está haciendo la UNAM y también tienen una Pachita de la alfajorera, ¿no? Esta fantasma, cómo se ve arrastrando, Sí. ¿no? Que es la historia, a final de cuentas, que nos narra el Gil Blas, este periódico sensacionalista, ¿no? Esta publicación que trataba de, pues, hablar de chismes y de cosas graciosas, ¿no? Y nos habla cómo el 27 de agosto de 1893 se aparece Pachita a Paulo Martínez de Oficio Nevero, ¿no? Pachita era una persona conocida, no por lo delicioso de sus alfajores, sino por la salta de groserías que decía para vender los alfajores, ¿no? Entonces es muy interesante cómo la gente, refiere la hoja volante, la gente conocía a Pachita y cuando muere Pachita es todo un suceso, ¿no? Muere ahí en San Pablo. Yo siempre digo de broma que muy probablemente la atendió la planchada, porque ahí tenemos otra fantasma, ¿no? Cosa que es obviamente imaginación, pero Pachita vuelve con su mejor amigo Paulo, que vive en el número 9 del edificio 9 de Santo Tomás de la Palma, y ahí están los Valentones de la Palma, ni más ni menos, ¿no? Que es esta gente que fue muy conocida y que el barrio era pesado porque pues había gente que se dedicaba a la limpia, ¿no? A la limpia de la ciudad. Entonces era gente que se le consideraba peligrosa, y ahí es cuando se le aparece a Paulo Martínez, ¿no? Pero Pachita es uno de esos fantasmas que se vuelven
violentos, que son chocarreros también, porque el pobre Paulo no solamente se le aparecía y le pedía el tesoro, sino que le tiraba el bote de nieve o se aparecía cuando estaban sus clientes, ¿no? Fue tan gracioso y tan popular este relato que 2 días después, en el Monitor Republicano, sale la continuación de Pachita la Alfajorera, ¿no? Que es un loco monomaniático, representaba a Pachita la Alfajorera, y que es un jorobadito que se vestía con la indumentaria de Pachita y que pensaba que le había heredado algo a su amigo Paulo Martínez, ¿no? Entonces él, junto con otros 2 valentones de La Palma, pues se dieron a la tarea de asediar a este pobre nevero, ¿no? Hasta el punto de que ni siquiera lo dejaban cambiar de casa, ¿no? Estaba sentenciado a morir en la accesoria 9 de La Palma. Pero al final de cuentas se supone que los encuentran y a mí me llama mucho la atención esto de que sea jorobadito, porque nos habla también de esta idea del criminal que tenían en esa época, de las deformidades, ¿no? Que entre más se tenía esta deformidad, más probable era que te volvieras criminal. De todo esto sale, de todo este análisis salen cosas históricas de algo que pareciera que no lo tiene, ¿no? Que sí es muy, muy interesante porque te va hablando también de un diálogo entre los distintos periódicos. Así es. ¿No? Claro, Cómo los sí. periódicos van oliendo lo que puede despertar el interés y le van poniendo, van agregando sus investigaciones, cosas realizadas desde su propia También la cosecha. popularidad de la nota roja, ¿no? De cierta forma estos relatos de fantasmas también conviven un poco, o bueno, se podrían considerar parte de ese género. Pues fíjate, por ejemplo, hay un trabajo muy bonito de Lisa Speckman que se llama Crimen y Castigo, en donde ella nos señala eso, nos dice la nota roja y los sucesos sobrenaturales generalmente van de la mano, ¿no? Porque cuando no se habla propiamente de un fantasma o no se habla propiamente de un espanto y se habla de un asesino, al lado de él siempre hay demonios, siempre hay seres sobrenaturales que le están susurrando al oído que se comporte de una manera poco moral, ¿no? Entonces, ella habla de este cambio entre pecado y crimen, ¿no? Que es una investigación muy bonita y que está vigente todavía actualmente en las discusiones históricas, como esta nota roja y la nota sobrenatural o las memoratas conviven, tienen cierto parentesco. Muy interesante. Vamos a caminar un poquito más adelante, vamos a encontrar un par de relatos más. No se vaya, acompáñenos. Bueno, nos movemos hacia otro punto de la ciudad. Estamos caminando sobre la avenida 20 de noviembre, una calle muy joven de la Ciudad de México. Fue abierta en 1936, la comenzaron a abrir tirando pues, todas las cuadras por las que va pasando era un laberinto de palacios coloniales. Este que tenemos aquí enfrente en la esquina de Uruguay no era tan estrecho, sino que tenía 2 ventanas. Lo que hicieron fue doblarlo, es decir, replicaba la portada. Lo que hicieron fue doblarlo, al igual que el templo de San Bernardo, que tenía 2 portadas y a una la doblaron para que hiciera esquina y no perderla. Entonces, por eso quedó este aspecto tan irregular, cuando en tiempos de Lázaro Cárdenas se decidió ensanchar San Juan de Letrán. Dicen que demolieron la casa en la que nació San Felipe de Jesús, donde estaba la legendaria higuera de la leyenda, una serie de casonas y de callejones coloniales que se fueron yendo. Había uno del Ave María pegado a Tlaxcuaque
decían que se llamaba así porque era tan estrecho y tan oscuro que cuando la gente entraba decía Ave María. Y se le quedó ese nombre. Y desde luego, pues estamos llegando al lugar en donde existe pues, la leyenda, yo creo que es la más importante, la más famosa de la Ciudad de México. Así es la primer leyenda del México moderno, la escribe Justo Gómez de la Cortina, ¿no? En 1833. Y bueno, lleva como nombre la calle de Don Juan Manuel. Es que Justo Gómez de la Cortina vive justo. Exactamente, vive justo aquí. Vivió justo aquí. El Conde de la Cortina pues es un personaje fundamental para la cultura mexicana porque abre o funda las primeras publicaciones literarias que hay en el México independiente. El Surriago es una de esas que servía para fustigar a los literatos flojos y maletas y invirtió en la construcción del primer sistema de tranvía de mulitas para conectar la Ciudad de México con San Ángel. Quebró y a resultas de haber quebrado dicen que tuvo que deshacerse de su palacio y de todos sus bienes y que murió en un entrepiso de la calle de Flamencos, que hoy es Pino Suárez. Murió en la miseria y completamente arruinado. Desde luego llega a vivir en esta calle y en esta calle está radicada una leyenda pues, desde mucho tiempo atrás. Así es, desde el siglo XVII. Es una leyenda que goza de muchos elementos españoles, claramente españoles, coquetea con algunas otras leyendas españolas, con algunos personajes españoles, y es muy importante porque realmente se contó. Recordemos que en el siglo XIX, así como había recreaciones literarias de algunas calles, también había otras que fueron vivas, que fueron leyendas vivas. Y Justo Gómez de la Cortina, de una manera muy atinada, pone a su barbero a contar la historia de Don Juan Manuel, ¿no? Es justo cuando va a hacerse la barba, literalmente ahí está un párrafo en donde dice usted ha andado en la barba de mi familia por muchos años, es cuando le pide que lo entretenga, le dice Justo Gómez de la Cortina a este peluquero, este barbero, y él le dice que no goza del verbo del padre. Lo cual es muy interesante, porque él está diciendo que va a referir a algo que sabe porque le llegó de generaciones atrás. Así es, o sea, está hablando de este origen indefinido que es regla fundamental de las leyendas, ¿no? Las leyendas siempre tienen este halo de que no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, pero pasó, ¿no? Él habla de Don Juan Manuel de Solórzano, un español llegado en el siglo XVII que goza de una gran fortuna y de una gran suerte, ¿no? Llaman que es el privado del Marqués de Cadereyta, ¿no? Y que tenía la suerte de tener una esposa muy, muy bonita. Él nunca pudo tener hijos, realmente no se habla de que tuviera algún problema, simple y sencillamente en algunas leyendas como la de Valle Arispe. Vamos a pararnos un momento en la puerta, porque si no, claro. Siento que no. Continúa, perdón. En algunas leyendas como Valle Arispe, Juan de Dios Pesa y Vicente Riva Palacio, hablan de que era de edad avanzada, una persona de edad avanzada que no podía tener hijos y que en un afán de corregir esto se mete como religioso a San Francisco, el convento más importante el más grande de América en realidad. ¿no? Entonces él se queda un rato ahí y manda llamar a su sobrino. En la variación de Vicente Riva Palacio y Juan de Dios Pesa se llama Lope el sobrino, ¿no? Okay. Pero cuando se mete de religioso a San Francisco, resulta que el diablo empieza a tentarlo, ¿no? Es algo que realmente se creía en épocas novohispanas, que los demonios estaban en los conventos, ¿no? O que rondaban los conventos. Entonces esto es muy interesante porque nos da el primer elemento de que sí es legendario el cuento, la leyenda que estamos contando, ¿no? El diablo, este gran timador de Occidente, le empieza a decir nombres de las personas con las que está pues engañándolo su mujer y le pide que a cambio de su alma él va a revelar quién es con el que está manchando su honor. Esto es, insisto, es muy interesante
porque el honor en esa época realmente era una cosa de vida o muerte, Claro. y más a una persona que es pues tan importante como don Juan Manuel. Y acepta vender su alma a cambio de que le diga quién es el que está mancillando su honor, ¿no? Le pide el diablo que a las 11 de la noche, muy probablemente en este pórtico, aunque bueno, pues ya ha sido modificado, él salga y pregunte y mate el primero que pase. Pero don Juan Manuel pone un agregado, ¿no? Justo Gómez de la Cortina hace un agregado formidable, que es que don Juan Manuel pregunta la hora, ¿no? Disculpe usted qué hora tiene, las 11, dichoso tú que sabes la hora en que vas a morir. Curiosamente, esta leyenda, el grupo de intervención histórica y el fideicomiso hemos hecho un poco de trabajo de historia oral, y esta leyenda no saben qué es la leyenda hasta que les dices esta frase, ¿no? Okay. De dichoso tú que sabes la hora en que vas a morir. Y es curioso porque en el AGN tenemos pactos con el diablo. Realmente, en la época novohispana se llevaron a cabo pactos demoníacos. Hay tesis, como por ejemplo la de Eva Martínez Román, en donde se habla de cómo eran gozar por favores sexuales Así a es. cambio del alma, ¿no? Hay un texto, un documento fabuloso que encuentra ella, en donde encuentra el charro negro, ¿no? Dice que el diablo se aparece para que se le den bien las artes charras y el romance con las mujeres. Entonces estamos hablando de que realmente está viva esta idea en Nueva España de que se pueden crear pactos con el diablo, a diferencia de lo que actualmente nosotros pensaríamos, ¿no? Que bueno, pues esto es de otras tradiciones. No, el archivo está lleno de estas peticiones, ¿no? Hay uno famoso, célebre, donde le dice que le permita gozar de su comadre. Exactamente. Que a cambio de eso le da, imagínate cómo estaría la comadre. Sí, no, bueno. Bastante tentadora. Sí. Y de ahí, perdón que interrumpa, y ahí se da pie a la otra leyenda que cuenta Valle Arizpe de la Güera Rodríguez, de una Claro. persona que la ve salir, la mujer más bella de sus días, y que hace un pacto con el diablo para que el diablo se la dé. Y el diablo le contesta: si yo supiera cómo hacerle para que la Güera Rodríguez acceda a un favor sexual, lo haría para mí, no para dártelo a ti. Es una de las leyendas más divertidas de don Artemio. También está la mulata de Córdoba, que por esta Sí. idea de hechicería y de contacto con el diablo tiene una belleza increíble, ¿no? Y que está ahí en lo que es actualmente el Palacio de Medicina, ¿no? Pero volviendo al punto de que sí es real esto de los pactos demoníacos en la época novohispana, pues tiene este atisbo, esta leyenda, ¿no? Resulta que después de muchos asesinatos, cuenta la leyenda, pues no se da con el que mancilla el honor, ¿no? Y el diablo se le vuelve a aparecer y le dice: hasta que yo te indique que él es el indicado, tú tienes que seguir asesinando a las personas. Don Juan Manuel se da cuenta de que ya fue completamente engañado. En este momento se percata de que es un gran timador el diablo, ¿no? Y va con un sabio de San Francisco, ¿no? Cuentan todas las versiones de esta leyenda, que este sabio de San Francisco le pone una penitencia increíblemente fuerte, y es que rece un rosario en la horca a las 12 de la noche durante 3 días. Esto es bastante peligroso para la época. También recordemos que estamos hablando de este siglo XVII, que es de un alumbrado bastante malo. Claro, oscuridad Bueno, total, estamos en la ¿no? calle, precisamente, qué bueno que lo mencionas. Es la primera calle que tiene alumbrado público en la Ciudad de México. Es del primer lugar donde se ilumina de noche. Hay dos historias. Una es que primero el gobierno ordena que los vecinos acomodados saquen una antorcha a la puerta de sus casas, a menos que eso le quite la comida a sus hijos o lo meta en algún problema. Entonces, pues, algunos lo hacen, finalmente se va dejando de hacer y la calle vuelve a quedar oscuras, hasta que en 1784, ya la llegada de Revillagigedo, se impone el primer sistema de alumbrado público
y nos cuentan, de hecho hay una placa aquí atrás, hubiera estado perfecto poder compartirla, claro. Me imagino que muchos de ustedes ya la conocen, pero es una placa que recuerda que fue la primera calle que gozó de alumbrado público en la Ciudad de México. Curiosamente, en la calle en donde la leyenda más increíble... Del multihomicida. ¿Habrá alguna relación, quizá? Pues yo siempre hago broma de esto. No la he encontrado, pero a mí se me hace bastante curioso, ¿no? El punto aquí matan a las 11 de la noche y aquí aparece el primer farol. Exactamente. Pero bueno, el punto es que este religioso, en esta noche tan complicada, tan oscura, tan negra, le pide que rece en la horca 3 Padres Nuestros. Son 3 veces las que va don Juan Manuel. La primera vez tiene una aparición de tipo auditiva, no ve nada, solamente a mitad del rosario escucha que le susurran al oído un Padre Nuestro y un Ave María al alma de don Juan Manuel, ¿no? Obviamente él se retira despavorido de este sitio y viene a San Francisco a decirle que ya no va a seguir con esta penitencia, que está muerto de miedo. El sabio de San Francisco le dice que tiene que volver, que no hay otra manera de salvar su alma. La segunda noche se le aparece lo que en España, precisamente en Galicia, se conoce como la Santa Compaña, y es una procesión de fantasmas que llevan un féretro en donde está don Juan Manuel, ¿no? Es decir, él ve su propio entierro, como lo hace don Miguel de Mañara o como lo hace don Juan con el bachiller Tirso de Molina, ven su propio entierro. Aquí vemos cómo hay una tradición española que está nutriendo esta leyenda, ¿no? Y bueno, pues esto en términos antropológicos es que don Juan Manuel ya estaba muerto, ¿no? En ese momento en donde él presencia su propio entierro, estamos ya hablando de un ánima en pena, que es la tercera noche cuando llega con el sabio de San Francisco y le pide que nuevamente vaya, ¿no? El sabio de San Francisco ya comprende que don Juan Manuel está perdido y se termina tu manda. Y justo en el tercer rosario, el único que termina, se cuenta en todas las leyendas, en toda la legendaria publicada en la Ciudad de México que refiere a esta leyenda, se cuenta cómo ángeles bajan y lo ahorcan y termina el suplicio de don Juan Manuel, ¿no? Y aparece al otro día en la horca. Exactamente. La gente lo encuentra colgado de la horca. Es curioso porque el mismo Justo Gómez de la Cortina habla, ¿no? Ya después de que este peluquero le cuenta esta historia, le dice, pues fíjese que yo tengo el documento, ¿no? Que todo lo que me está contando no es cierto, ¿no? Y bueno, él explica, y después también lo va a hacer Luis González Obregón en Las Calles de México, va a explicar cómo don Juan Manuel realmente existe, es una persona que llega a 1624, si mal no recuerdo, aquí en Nueva España, como parte de la comitiva del virrey de Guadalcázar, y él está casado con la hija de un rico minero zacatecano, ¿no? Este rico minero le da a su hija y por tener los favores del virrey de Cadereyta, ya cuando estaba el virrey de Cadereyta, la gente le empieza a tener mucha envidia. Entonces le ponen un 4 con una mujer de nombre Ana Porcel de Velasco y lo meten a la cárcel. Esa es la historia verdadera. Vemos cómo realmente hay un documento que nos habla de este don Juan Manuel histórico, ¿no? Nos refiere que Vélez de Pereira, el alcalde del crimen, trata de engañar a la esposa de don Juan Manuel, diciéndole que lo puede sacar de la cárcel si accede a estar con él, ¿no? Don Juan Manuel paga varias salidas de su encarcelamiento y en una de esas encuentra a Vélez de Pereira con la esposa y le mata. Como es una persona muy poderosa, cuenta Justo Gómez de la Cortina, que deciden hacer todo el proceso y el castigo
en la noche. Recordemos que los castigos en el antiguo régimen eran ejemplares, o sea, era para que la gente lo viera y aprendiera que no se debía hacer. Entonces es interesante cómo por primera vez encontramos estos dos lenguajes en un escrito, el lenguaje del documento y el lenguaje de la leyenda, ¿no? Eso la convierte en una leyenda central en la legendaria mexicana. Para mí es la más importante de toda la legendaria que tenemos en cuestión de escritores, en cuestión de escritores decimonónicos. Muy probablemente sea la que más elementos histórico-antropológicos nos regale. Y a diferencia de la Llorona que contábamos la semana pasada, pues esta sí tuvo ecos en la oralidad, ¿no? Y por eso es tan importante. Bueno, la Llorona también. La Llorona también, pero vemos cómo hay pequeños fragmentos, primero la Cihuacóatl, después la María Luisa, las diversas Lloronas. Después las diversas Lloronas, exactamente. Y en esta, pues sí vemos una historia que se va contando, se va contando, se va contando. Una continuidad, digamos. Así se es. cuenta más o menos igual. Y como tiene estos ecos españoles, yo me atrevo a pensar en que los españoles no solamente se mudaban a las ciudades, sino que las inventaban y las fantaseaban a donde iban. Claro. Es por eso que encontramos en distintos lugares las relatos leyendas de la Llorona parecidas exactamente en los espacios, ¿no? Por ejemplo, Callejón de Salsipuedes, hay hasta cuevas, ¿no? La cueva de Salsipuedes, claro. ¿No? Estas personas ricas que sufren de amor, bueno, prácticamente todo Guanajuato está lleno de estas leyendas, y es porque estos españoles mudan sus fantasías también. No solamente llegan ellos y fundan estas ciudades reales, sino que también cooperan en la fantasía de los espacios urbanos. En ese sentido es maravilloso ver cómo en cada habitante viaja la ciudad entera, ¿no? Tú te puedes... hay un fragmento de Las Mil y Una Noches que dice: hallarás tierra distinta de tu tierra, pero tu alma es una sola y no encontrarás otra. Lo que cual quiere decir que pues te puedes mover 1000 kilómetros, pero la ciudad que te formó, la ciudad en la que creciste, la ciudad que te moldeó, te va a acompañar siempre, la llevarás a donde vayas, y en el lugar que pises dejarás algo de esa ciudad, florecerá de alguna manera esa ciudad. Y esto se explica perfectamente a través de relatos como este de la Llorona. Así es, y es por eso que es tan importante recuperar estas leyendas, esta ciudad fantástica, no perderla, al contrario, nutrirla, porque actualmente esta oleada de realismo y de brutalidad nos está haciendo imaginar menos, o por lo menos fijarnos menos en lo que se imagina. Y bueno, es por eso que nosotros, Intervención Histórica y el Fideicomiso del Centro Histórico, buscamos siempre rescatar lo que se imagina. Les comentaba que es importante recuperar estas ciudades fantásticas que conviven en esta ciudad real, y que bueno, es lo que nos dedicamos a hacer, Intervención Histórica, y cuando se puede con el Fideicomiso también lo hacemos. Sí. Y bueno, pues los invitamos a todos a recuperar esta ciudad fantástica. Estos recorridos que, bueno, como el que nos acabas de dar, están abiertos al público, ¿no? Generalmente no cuestan un solo centavo, y bueno, buscamos hacerlo siempre de esa manera, ¿no? Creemos que es importante apoderarnos de la historia de la ciudad. ¿Dónde puede contactarlos la gente que nos está viendo? Tenemos la página de Facebook, que es Intervención Histórica, también el Twitter, que es Intervención HI1, @Intervención HI1 o Intervención Histórica, y bueno, cuando trabajamos junto con el Fideicomiso, en la página del Fideicomiso del Centro Histórico, ahí también nos pueden... Muy bien. Oye, pues qué delicioso. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Qué rica caminata acabamos de compartir gracias contigo. ustedes. Te agradezco mucho las dos aventuras que hemos tenido por lugares de la ciudad. Querida Beca, muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Y gracias a usted también. Espero que haya disfrutado este recorrido nocturno por calles vespertino y nocturno, por calles del centro de la Ciudad de México, recordando los lugares de apariciones fantasmales que han nutrido las leyendas de esta ciudad. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, espero que se la siga pasando bien y lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.